Éxodo 36. La edificación de la tienda de reunión. A. El pueblo trae una ofrenda. 1, 2 a 3. Se pide una ofrenda. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio, del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. A venir a la obra para trabajar en ella, la planeación y la preparación habían terminado. Era tiempo de empezar a trabajar en ella y construir el tabernáculo y su mobiliario. Y todo hombre a quien su corazón le movió, literalmente, cuyo corazón fue conmovido, cuyos afectos estaban puestos en la obra, comprometidos cordialmente en el servicio de Dios. Clarke. B. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Una vez más, incluso los corazones dispuestos necesitan que se les diga que ahora es el tiempo para dar. Moisés les hizo saber y el pueblo comenzó a llevar su ofrenda al Señor. 2, 4 a 7. El pueblo trae más que suficiente. Tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Esto muestra cuán bendecido puede ser el dar cuando se está libre de manipulaciones y trucos humanos. Los corazones dispuestos siempre darán lo suficiente a medida que Dios bendice la obra. En realidad, se le impidió al pueblo ofrecer más. Y, cuando el corazón se conmueve verdaderamente y el espíritu se muestra dispuesto, el dar es despojado de toda mezquindad. De hecho, deja de ser calculador. Nada es demasiado preciado para ser dado, ninguna cantidad es demasiado grande. Morgan. 2. Compare la historia de la unción en Betania, Mateo 26, 7, y la generosidad de la iglesia de Filipos, Filipenses 4, 14-19. Cole. 3. Esto también muestra que Moisés y los planificadores de la obra supieron cuánto era suficiente. Su trabajo se organizó y planificó de tal manera que entendían lo que necesitaban y cuando tuvieron más que suficiente. Cuando se le pide al pueblo de Dios que dé algo, deben esperar que esté bien organizado, planificado y administrado. B. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante. Moisés mostró una gran integridad al no reunir más de lo necesario para el proyecto. Dios le dijo que tomara una ofrenda para la construcción de un tabernáculo, y cuando el tabernáculo recibió lo suficiente, la ofrenda llegó a su fin. El propósito no era acumular recursos infinitos, sino poner esos recursos en acción de manera adecuada. Y sobraba. Esto sigue el patrón de Dios cuando nos da. Dios nos da mucho más de lo que necesitamos, y nuestro dar es simplemente una respuesta a la suya. 2. Debe haber sido una decepción y una frustración para los que habían retrasado sus regalos porque no podían soportar deshacerse de sus tesoros, y que ahora descubrían que Dios ya no los necesitaba. Su obra estaba terminada, pero se habían excluido de cualquier participación en ella. Dios líbranos de tal frustración. Cole. D. La construcción y montaje de las cortinas, tablas, columnas y velos del tabernáculo. 1, 8 a 13. Las cortinas de un diseño artístico de querubines, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 26, 1, 6. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie.
e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. 2. 14 a 18. Las cortinas de pelo de cabra, según el mandato y la descripción de Éxodo 26. 7-13. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. 3. 19. Las cortinas de piel de carnero teñidas de rojo y las pieles de tejones, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 26 horas y 14 minutos. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. 4. 20 a 34. Las tablas y las varas que conectaban el marco y las paredes del tabernáculo, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 26, 15-30. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla, para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo, y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran, pues, 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. 5. 35 a 38. El velo con sus 4 pilares, y la cortina con sus 5 pilares, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 26, 31, 33, 36 a 37. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas.